En los siguientes minutos me complace mucho en presentar a nuestro siguiente invitado. Él es un médico cardiólogo, el doctor Rubén Romero. Con él vamos a conversar todo lo que hace referencia a la presión alta o la hipertensión arterial. Rubén, bienvenido al programa, un placer tenerte acá. ¿Qué cosa es la presión arterial alta? ¿Cómo le explicas a tus pacientes cada vez que llegan a la consulta y dice, usted tiene presión alta? Bien, se parte siempre por el diagnóstico o por la definición de presión arterial. La presión arterial es la fuerza con la cual la sangre discurre a través de nuestro sistema circulatorio, fundamentalmente nuestras arterias. Recordemos que tenemos arterias que llevan la sangre, que llevan la vida a los órganos, y tenemos venas que son las que la recogen. Así es. Empieza con la aorta, que es el vaso más importante, y luego llega hasta la punta del pie con unos vasos arteriales muy pequeñitos. Entonces, cuando tenemos valores elevados de presión arterial, y estamos hablando de que para eso necesitamos un instrumento para poder definir la cifra de presión arterial. El convencional, el que todos conocemos, el que alguna vez, es el tensiómetro. Tensiómetro, y todo el mundo sabe lo que es un tensiómetro. Exactamente, creo, ¿no? El tensiómetro del consultorio que nos va a dar valores. Entonces, uno habla de hipertensión arterial para el gran grupo de las personas cuando este valor está por encima de 140 de sistólica, que es la presión, la máxima y por encima de 90. De la diastólica. Ambos valores juntos o alguno de los dos por encima. Por encima. Entonces ahí hablamos de 14,9. 14,9. La gente no habla de 140, habla de 14, ¿no? Y 14, no habla de 90, se habla de 9. Exactamente. Importante ver estilo de vida, ver dieta, ver actividad física, ver consumo de otros medicamentos, recordando que los esteroides, los antiinflamatorios no esteroideos inclusive suben la presión, o el consumo de ciertas sustancias. Hay alimentos ricos en sal, hay dulces, hay café. Hay un montón de factores que influyen, una serie de factores, a pesar de un buen tratamiento. Por supuesto. Uno podría decir que el médico individualizó a su paciente, le dio una medicación que a él le parecía correcta, pero no tenemos un buen control de la cifra de presión arterial. Siempre hay que buscar en los otros condicionantes. Mucha gente, Rubén, dice, bueno, tengo hipertensión arterial, ya sé, pues con razón tenía la cabeza que me zumbaba y a veces palpitaciones, ¿no? Porque pueden ser de alguna manera algunos signos muy sutiles, y ya me han dado mi pastillita, sé, con eso estoy bien, y nunca más se acuerdan de ir al doctor. Realmente en el sistema en donde yo trabajo eso sucede poco. Pero hay algunos pacientes... porque es una cuestión del paciente también. O sea, inclusive, no solamente pasa por el diagnóstico de hipertensión propiamente dicha. El paciente viene, se hace el estudio, se define hipertensión y no aparece más. Ese es un caso. El otro caso es, el paciente no tiene diagnóstico de hipertensión, pero sus cifras son más bien altas. Hacemos un diagnóstico de prehipertensión, lo citamos. ¿Cómo haces el diagnóstico de hipertensión arterial? ¿Qué cosa necesitas? ¿Y qué cosa es lo que se sabe produce la hipertensión arterial? Porque hasta ahora creo que todavía no se ha descubierto. No se tiene claro todavía en cuanto a un proceso único. Único, ¿no? En realidad, la presión arterial es esencial, significa que no tiene una causa definida en más del 90% de la gente. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico tiene que hacerse a través de una medida de la presión arterial. En consultorio, que es la forma más común, de una manera correcta, y toma tiempo. Toma tiempo realizar las 3 mediciones que hoy por hoy están... ¿no? Claro, no solamente viene usted, le tomo la presión y ya está, hay que esperar que la presión estabilice por lo menos 5 a 10 minutos, luego hacer 3 tomas separadas, cada una 2 minutos de la otra, y luego deslindar la primera toma y luego hacer un promedio de las 2 siguientes para recién definir en consultorio presión arterial normal, intermedia o prehipertensión o presión arterial alta propiamente. Así como en el infarto hay factores de riesgo modificables y no modificables, la genética, ¿en la hipertensión también hay factores de riesgo modificables y no modificables? Completamente. ¿Cuáles son los no modificables? Los no modificables, la raza. Las personas negras. Afroamericana. Claro, ¿no? Afroamericana no latina. Entonces ellos tienen, afroamericana no latina, correcto. Ellos tienen alta predisposición a desarrollar hipertensión arterial. Jóvenes. Por supuesto. Mucha gente de este grupo es gente bastante joven en donde se hace el diagnóstico bastante precoz. ¿La edad es un factor de riesgo? Definitivamente. ¿Sexo? Está clarísimo que a medida que pase el tiempo, a medida que avanzamos en las décadas de edad, la prevalencia de hipertensión es simplemente más alta. ¿Sexo? ¿Varones versus mujeres? Digamos que no hay mucha discrepancia. Después de la menopausia se empareja. Después de la menopausia se empareja la cosa, pero hay un sesgo. Sí. Normalmente es el hombre el que acude o es llevado pues, de la mano por la mujer y la mujer no se hace los controles.
Hoy No. por hoy hay que tener mucho más cuidado con la dama. Así es. Porque es la que aguanta más el dolor, Sí. es la que hace los síntomas de manera Así es. diferente y es la que hace las peores enfermedades. El infarto cardíaco es más fuerte, más severo en la mujer. Las personas que son hipertensas y que toman una medicación inadecuada o de repente una dosis inadecuada a veces pueden tener un bajón de presión muy repentino, ¿no? ¿Eso qué problemas podría traerle? Muchos. Recordemos que la presión arterial sustenta todos los órganos. Entonces, si nosotros tenemos un bajón súbito, intenso de la cifra de presión arterial, baja esta hasta límites de tolerabilidad, el primero que sube es el cerebro. Entonces, si baja rápidamente la cifra de presión arterial, lo primero que ocurre con el paciente es que pierde el conocimiento. Ese es el mecanismo, digamos, más frecuente de que ocurra un desmayo, un síncope o una caída propiamente en un paciente. Si un paciente hace un síncope, naturalmente se cae, se golpea, se fractura y eso puede ocurrir con una bajada súbita de presión. ¿Cuál es el porcentaje de la población en general que tiene hipertensión arterial? ¿Cuál es la prevalencia? Voy a hablar de 3 realidades. Ok. En la costa, 27% de la población hipertensa. Ya. En la sierra, 19% de la población hipertensa. Es hipertensa. Y en la selva estamos hablando de 23% de población hipertensa. Esa es más o menos la realidad nuestra. En nuestro caso, 1 de cada 4 peruanos es hipertenso. Te voy a hacer una pregunta que me parece que mucha gente puede tenerla en la cabeza y de repente eso puede ser un obstáculo para que vayan a buscar ayuda y empiecen ellos mismos a intentar hacer algo. Si tú te haces al azar, te vas un día a la farmacia y ves que están tomando la presión y te toman la presión y tienes pues 14,9. Okay. Y dices, uy, ya, eso es hipertensión. Me voy a cuidar, no voy a comer sal, voy a hacer deporte, tranquilo, no voy a fumar, voy a cambiar mis estilos de vida totalmente, voy a bajar de peso. ¿Podría ser que eso revierta esa pseudohipertensión que podría presentar la persona? ¿Es reversible sin tratamiento médico o el hipertenso tiene que tener tratamiento médico además de la modificación de estos estilos de vida? Ok. Recordemos que uno va a la farmacia y ve los tensiómetros, uno tiene que estirar el brazo y está de pie normalmente. Así es. La presión arterial debe tomarse en posición sentada, con el paciente después de estar 5 minutos en descanso, Así después es. no debe estar conversando, no debe haber ruido en el ambiente, entonces no son las condiciones que existen en una farmacia. Sin embargo, ya yendo a la siguiente pregunta, que es si los cambios en los estilos de vida podrían modificar la curva de hipertensión en la gente, por supuesto que sí. Está completamente definido que si uno baja de peso 10 kilos, reduce 3, 4, 5 milímetros de mercurio de la cifra de presión arterial sistólica y hasta 1 a 3 de la cifra diastólica. Ya. Si uno reduce el consumo de sal, baja a un consumo de 5 gramos alrededor de por día, entonces uno puede reducir también la cifra de presión arterial de manera significativa. Si uno realiza ejercicio, y estamos hablando de acumular minutos en la semana, 150 minutos por lo menos, 300 minutos idealmente, distribuidos en 5 a 7 días de la semana. Hablamos de ejercicio aeróbico más o menos moderado, intenso. Moderado sí, y más o menos intenso, incluso vigoroso también. Así es, también. En aquellos que lo pueden realizar. Claro que sí. No todos pueden realizar ejercicio vigoroso. Entonces, eso también reduce de manera significativa la presión. Si uno deja de fumar, si uno disminuye su consumo de alcohol y lo hace, digamos, de manera mucho más racional, entonces sí puede, de alguna manera, no necesitar fármaco. Será un hipertenso controlado con medidas higiénico-dietéticas. El otro paciente es el paciente controlado con medicación, pero en el que no debemos olvidar las medidas higiénico-dietéticas. Y vuelvo a repetir que hay que tomarse unos buenos minutos de la consulta para educar al paciente. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer para mí. Ha sido el doctor Rubén Romero, médico cardiólogo, hablando sobre hipertensión arterial.